que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 35 al 48. Amén. Entonces, iglesia, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Todos los tienen? Díganme un amén. Dice la Escritura, dijo la Escritura: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, lo halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrán a servirles. Versículo 38, y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, y si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Versículo 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Versículo 40, vosotros pues también estén preparados. ¿Por qué? A la hora, porque no pensáis la venida del Hijo del Hombre. Amén. Dice el versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Respondiendo nuestro Señor, dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que aquel tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes. Versículo 45, aquí viene los incrédulos. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y empezaré a comer y a beber y a embriagarme, y vendrá el Señor de aquel siervo en el día que escúchame bien, no lo espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los incrédulos o con los infieles. Amén. Dice aquel siervo, oye, me llama poderosamente este versículo: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la recompensa? Recibirá muchos azotes. Así que más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le ¿qué? Se le pedirá. Cierra tus ojos ahí para encomendar esta enseñanza en la mano de Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí, Dios, reunidos, Padre, en tu nombre, Señor. Sabiendo, Dios, de que la venida del Señor está muy cerca, y que nosotros como iglesia, Señor, estamos siendo advertidos, Padre, de lo que el Señor a su iglesia quiere dar a conocer, que es estar preparados, que es estar vigilando, que es no bajar la guardia, que no es estar adormecido por las cosas que ofrece este mundo. Jesucristo quiere ver una iglesia resplendorosa, quiere ver a su novia, en la cual quiere verla sin mancha, sin arruga, sin tacha, santa delante de Él. Le damos gracias al Espíritu Santo, que por Él es posible que la iglesia, Jesucristo, la pueda encontrar como el novio quiere encontrar a su novia cuando regrese a nosotros y nos lleve a las bodas. Padre, en este momento te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Te pido, Padre, que mis
naturaleza, Señor, humana, Padre, tengas tu control de mi vida, Señor, de mis pensamientos, Padre. Que el Espíritu Santo de Dios sea hablando a través de mi vida, Señor. Que esta palabra traiga convicción a nuestros hermanos de que no debemos de estar dormidos en los últimos tiempos, y que el Señor nos va a dar una advertencia en esta mañana de cómo nosotros, Jesucristo quiere ver a su iglesia. Sabemos, Jesús, que nosotros en el mundo tendremos aflicciones, pero yo creo que tú has vencido al mundo, Señor. Y sabemos, Dios, de que el solo hecho de disponernos nuestras vidas en devoción a ti, Padre, en constante comunión, Señor, tú tienes el dominio del mundo. El mundo no me domina a mí, ni los placeres de este mundo me dominan a mí, ni el entretenimiento me dominan a mí, porque Jesucristo ha venido a reinar a nuestras vidas con poder y autoridad. Pero Jesucristo también le dice a la iglesia que el aceite que Él ha derramado a través de su Santo Espíritu, no podemos dejar que nuestras lámparas se apaguen. Y les pido, Dios del cielo, que esta palabra traiga un avivamiento a nuestras vidas, que traiga un ardor en nuestra vida, un fuego en nuestra vida, de una devoción a ti, Padre, de ser unas personas constantes y disciplinadas a la hora de intimidar contigo, Dios, de ofrecer nuestra mejor adoración, de ofrecer nuestra mejor alabanza, de ofrecer nuestro mejor tiempo, Dios. Padre, gracias, Señor, porque en estos tiempos, Padre, tú nos has inquietado como iglesia a no bajar la guardia en la oración. Y toda esta semana hemos predicado de la oración y del velar y de tener esa insistencia en nuestras vidas de no bajar la guardia en la intimidad con el Señor. Padre, tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es el reino y el dominio, Señor Jesús. Te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice amén. Iglesia, esto es un tema que de verdad ha nacido del corazón mismo del Señor. El Espíritu Santo mismo, a través de la oración, le decía de hace mucho tiempo atrás, cuando Dios por medio de la pastora me asignó la enseñanza de hoy, y le pedía dirección al Espíritu Santo y le decía: Señor, muéstrame qué quieres que tú hables a través de este mensaje, muéstrame. Y el Señor me llevaba acerca de los acontecimientos que en este momento la iglesia de Cristo está viviendo. En estos tiempos donde la humanidad está atravesando, estamos viviendo afanados. Estamos viviendo cortos de tiempo. Dígame aquí alguno de ustedes si el tiempo que estamos viviendo hoy en día es un tiempo que nos alcanza para hacer todo lo que queramos. ¿Cierto que no? Todo lo que en este momento nos proponemos, siempre hay algo que nos queda faltando por hacer. ¿Cierto? ¿Y no te has puesto a analizar algo? De que a medida que transcurre los años, nosotros notamos que el tiempo se acelera más. ¿O yo estoy equivocado? Pastora, yo estoy equivocado. Yo no sé, usted siente que está el tiempo acelerado. Hace 2 meses atrás estábamos despidiendo el año 2020 y ya ahora estamos despidiendo el segundo mes del año 2021. Y me acuerdo como ayer cuando celebré con mi familia, con mi esposa el 31. Es decir, iglesia, la iglesia debe estar apercibida de estos tiempos. Y una de las señales más visibles que Dios en este momento le está presentando a la iglesia de Cristo es que el tiempo se está cortando. ¿Y cómo lo puedo demostrar yo? Vayamos a la escritura, al libro de Mateo. Vámonos al capítulo 24 de Mateo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en el pasaje de Mateo 24? Y nos vamos al versículo 22. Mira lo que dice Jesús. ¿Todos lo tienen? Dice la escritura en el versículo 22. Y aquellos días fuesen acortados. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de ¿quién? De los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por qué Jesús nos está diciendo que a causa de nosotros este tiempo va a tener que ser acortado? Porque la maldad, a medida que pasa el tiempo, aumentará de un exponencial bárbaro contra la iglesia.
Y si meditamos esta palabra que Jesucristo está afirmando en este pasaje, vemos cómo el mundo está captando tu atención para que tu atención no esté mirada puesta en el Señor, sino que tu atención, tus sentidos, tus oídos, tus ojos, todo esté centrado en las cosas de la vida. Y eso es algo que nosotros nos llama poderosamente la atención. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que está gestando Satanás en este tiempo tan fuerte? Que la tecnología se incremente más, que el internet se incremente más, que las redes sociales se incrementen más, que la televisión se incremente más, que el entretenimiento se incremente más, que la banalidad de la vida, como son los placeres de este mundo, las corrientes de este mundo, lo que está ofreciendo es que nosotros somos libres, entre comillas, y podemos hacer lo que nosotros queramos a nuestro placer. Y eso es lo que el mundo está tratando de hacer, que la humanidad viva en estos tiempos donde nosotros vemos cómo las tendencias de las redes sociales llevan a seguir modas, a seguir tendencias, a seguir corrientes filosóficas, a seguir el humanismo. No solamente esto está siendo atacado por la juventud de hoy en día, esto está siendo atacado por todo el mundo que vive en esta sociedad. Póngase usted a analizar un niño de 5 años. ¿Qué es lo primero que un niño de 5 años le pide a un papá? En vez de pedirle un juguete, papi, dame un celular. Ahí es donde estamos mirando cómo las generaciones que nos van a suceder. En este momento, Satanás lo que está gestando en la sociedad es una adicción por las redes sociales. Una adicción por las redes sociales. Hay personas que no son capaces de conciliar el sueño si no miran el celular y el mismo celular los duerme. Eso se llama adicción. Eso es lo que Jesucristo no quiere que ocurra con la iglesia. Eso es lo que Cristo viene a romper para que tú seas libre de esa adicción. Y te voy a decir una cosa, hoy en día hay otra señal muy visible y sabemos que hoy se están levantando falsos maestros y falsos profetas que están anunciando cosas para desviar a los escogidos, para seguir un evangelio de prosperidad y que ese evangelio de prosperidad los termine perdiendo. Porque no ponen la mirada en el Hijo de Dios, sino en el hijo de las riquezas, que es el diablo. No con esto quiero decir que la riqueza es del diablo, no, sino la forma, la intención como tú idolatras a ese ídolo. Ahí es cuando comienza el Señor a empezar a decir, es que estás mal. Así que vámonos al versículo 12 del pasaje de Mateo 24. Ahí estamos en el mismo 24. El versículo 12 nos dice la palabra. Mateo 24, 12. ¿Todos lo tienen? Dice la escritura: y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, se enfriarán. Y dice en el versículo 12, y dice el versículo 11, y muchos falsos profetas, y se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué quiere decir con esto? Haz un paréntesis de la iglesia de 1900 a la iglesia del siglo XXI. Yo te pregunto, ¿la iglesia del siglo XIX tenías problemas con el internet, con el celular, con las redes sociales? ¿Tenías problemas con el entretenimiento? ¿Tenías problemas con el cine? ¿Tenías problemas con la adicción a los vicios que en este momento se están viendo a placer en el mundo? La respuesta que yo puedo decir y que yo pueda tener a mi abuelo vivo, me va a decir: mi hijo, eso no existía. En ese tiempo nosotros, inclusive en la tradición católica, nos estaban enseñando a que nosotros teníamos que seguir unos principios católicos, como es lo que nosotros hoy en día conocemos como la tradición que nos inculcaron nuestros padres, pero que gracias por el amor que Cristo nos ha tenido, nos ha librado de eso, de la ignorancia, de no conocer al Dios vivo. Entonces, si hacemos un paralelo entre la iglesia de 1900 a la iglesia que tú y yo estamos viviendo hoy, ¿cuál es esa diferencia que vemos nosotros de generaciones? Los padres y los hijos se tenían respeto. Hoy los hijos hacia los padres no le tienen respeto. Le abren los ojos
y la autoridad que Dios nos ha entregado como papá, dejamos eso que sea como permisivo. Ay, pobrecito el niño, yo lo regaño y se va a traumatizar. Eso es lo que el diablo muchas veces ha querido meter, esa cizaña a la iglesia, de poder empezar a desplazar la autoridad que Dios ha entregado a nosotros como familia, para que esa autoridad sea entregada al mundo. ¿Y usted qué puede imaginar si nosotros dejamos que los hijos puedan escoger con libertad las cosas que ofrece este mundo? ¿Qué pasaría con los hijos de ahora de nosotros? ¿Seguirían el camino de Jesús o seguirían el camino de las tinieblas? La respuesta es contundente: seguirían el camino de las tinieblas. Iglesia, estas 3 señales que en este momento he enumerado, quizás en este capítulo que el Señor nos habla de las señales antes del fin, vamos a encontrar muchas más señales que, si tú la analizas con detenimiento, están pasando. Por eso es importante que en este momento, iglesia, sepamos que los días se están acortando y que Dios nos debe encontrar despiertos. Amén. Entonces, la enseñanza tiene por nombre: estén bien despiertos. Amén. Estén bien despiertos, iglesia. Gracias a Dios y a su bendita palabra, Jesucristo nos enseña a ver cómo Él, a través de su amor y su fidelidad, nos dice a la iglesia: mira, no pongas tu mirada en las cosas del mundo. Yo te invito, iglesia, a que tú pongas la mirada todos los días. ¿En quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo que está diciéndonos a nosotros es que Él conoce nuestra condición. Jesucristo sabe que nosotros como iglesia hoy en día estamos enfrentando muchas amenazas, pero nosotros no podemos permitir, iglesia, que el mundo y sus afanes nos roben la comunión con Dios. Amén. No podemos permitir que la sociedad, el afán en la cual estamos viviendo, haga que nuestra lámpara se seque, el aceite, la comunión con el Espíritu Santo disminuya. Iglesia, ¿qué es lo que quiere Jesucristo de nosotros? Vámonos al libro de Apocalipsis. Vámonos al libro de Apocalipsis, que esto ya es lo más glorioso que nosotros como iglesia vamos a experimentar cuando estemos con Él en el cielo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Dice: alabanzas en el cielo. Gocémonos, iglesia, y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Aquí me imagino el apóstol Juan no debe estar viendo una iglesia apagada. Ahí Juan, Dios le permitió ver en esa visión que están todos los santos reunidos, ¿qué? Gozando de ese banquete que Dios está preparando. ¿Para quiénes? Para su iglesia. Amén. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros en la tierra? Prepararnos desde ya para que nosotros disfrutemos en la tierra lo que Dios nos va a entregar en el cielo, y es poder vivir una vida que nosotros podamos gozarnos con Él cuando entramos a su presencia. Es muy importante, iglesia. Ahora bien, iglesia, ¿qué es lo que Cristo hace cuando una iglesia está despierta? Cuando está en oración, cuando está clamando sin cesar, cuando una iglesia no negocia el tiempo porque hoy me cogió la tarde y hoy no puedo ir a buscar a Dios. No. El Señor lo que necesita ver en sus hijos es que si tú tienes un compromiso más temprano, entonces pon el despertador más temprano, pero no negocies el tiempo que Dios tiene o que desea estar contigo. Es que es más, yo les voy a decir algo muy importante. Quien se pierde esa plenitud de la presencia de Dios, que Dios quiere manifestarse, somos nosotros. Y nosotros somos los que determinamos realmente cuánto tiempo
es que yo anhelo estar con mi Padre, en la presencia de Dios. Pero ¿sabes una cosa? El Señor nos dice en su palabra en el libro de Efesios, capítulo 27, Efesios, capítulo 27, capítulo 5, versículo 27. Ahora sí, capítulo 5, versículo 27. Amén. ¿Todos lo tienen? ¿Qué quiere Jesucristo ver a su novia? ¿Cómo la quiere ver Jesucristo? Presentársela a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. Pero yo te pregunto, ¿será que este versículo será posible si una persona como tú y yo no sabemos valorar este texto que el Señor nos está diciendo en su palabra, que Él nos quiere ver con una iglesia gloriosa? Pero ¿dónde el Señor nos da la gloria? En su presencia, en la intimidad con el Señor. Iglesia, ¿qué es lo que está diciendo el esposo a la esposa, que es la iglesia? Para yo poder entrar a intimidar contigo, necesito que anheles mi presencia. Eso es lo que el Señor quiere ver. Pero ¿cómo va a acontecer algo si de pronto la iglesia de Cristo en el siglo XXI se está dejando absorber por las cosas que el mundo está ofreciendo, como las redes sociales, el entretenimiento, el afán, el cansancio, la fatiga, que el tiempo no me alcanza, que estoy afanado porque el dinero no me alcanza y necesito trabajar más para poder medio sostenerme, o las cosas que el mundo ofrece, en la cual nosotros vemos las tendencias? Me voy a comprar el último carro, me voy a comprar la última ropa y me voy a endeudar. Eso es lo que Cristo quiere desarraigar por completo de su iglesia. Esa afán y esa ansiedad, ¿por qué? Por dejarse absorber por las cosas del mundo. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero el llamado que el Señor te hace en esta mañana es que nosotros debemos estar orando constantemente en la presencia del Señor. No bajes la guardia, iglesia. No bajes la guardia, porque te voy a dar una noticia y quiero que me acompañes en el libro de Mateo, capítulo 25. Esto es algo profético que Dios está hablando a la iglesia, y estamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Estamos en el versículo 10 al 13. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Dice la escritura en Mateo capítulo 25, versículo del 10 al 13. Dice la palabra de Dios. Pero mientras nos vamos al versículo 8, mira cómo describe Dios a la iglesia que no se prepara. Y dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que la venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban, ¿cómo? Preparadas. ¿Qué pasó cuando vino el esposo? Dice, entraron ¿con quién? Con él. ¿A dónde? A las bodas, y se cerró la puerta. Y mira lo que dice el versículo 11, que me parece muy terrible. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Mas la respuesta del Señor es: mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Así que para que no te pase lo que le pasó a las mujeres insensatas, mira lo que el Señor nos dice: velad. Amén. Pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre venga por su iglesia. Amén. ¿Qué quiere decir con esto, iglesia? Que Jesús a nosotros, lo de la iglesia del siglo XXI, no nos puede encontrar entretenidos ni dormidos. Porque si nos encuentra en este estado, ¿qué crees que va a acontecer con la iglesia que está en ese adormecimiento? ¿Qué pasa? Que el aceite se va a extinguir. Y el aceite es símbolo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es el aceite que derrama el Espíritu Santo cuando toda persona entra al aposento y cierra la puerta y empieza a adorar a Dios. De esa manera es que Cristo quiere ver a la piedra angular y a los que están conectados por Zoom, de que nosotros no demos papaya en este mundo y que Dios nos permita que nos encuentren como las vírgenes que estaban preparadas y que tenían aceite. Y cuando vino Jesús, nos encontró ¿qué? Despiertos. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora bien, vámonos nuevamente al texto en la cual iniciamos la predicación, a Lucas, al capítulo 12 de Lucas. Y nos vamos al versículo 35 de Lucas, del Evangelio de Lucas. Lucas 12, 35. Dice la palabra, 12:35, dice la palabra: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, nuevamente, ¿qué está diciendo el Señor? Encendidas. Y sabes una cosa, la palabra ceñir, acá cuando vemos ceñidos vuestros lomos, significa ajustar, significa someter, significa controlar, significa atar. Nuestras lámparas deben estar ahora bien encendidas. Pero si ahora en nuestra condición como iglesia o como creyentes, escúchame bien, nos encontramos en una situación donde en vez de nuestra oración ir creciendo, usted y yo somos conscientes delante de Dios cómo está tu nivel de oración hoy en día. No tengo yo que decirle a cada uno de ustedes: álceme las manos a aquella persona que no ha orado esta semana, porque evidentemente nadie la va a alzar por pena. Pero si alguien reconoce delante del Señor que si dejaste pasar una semana sin orar, preocúpate y analízate qué es lo que está pasando en tu vida. Realmente tienes que empezar a ajustar el tiempo. Tienes que empezar a someter las cosas que están allá afuera, que me son de estorbo, que me impiden orar. Y tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a controlar el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasa si nosotros no tomamos la determinación? ¿Qué pasa si nosotros no dejamos que la vida nos absorba con los afanes de este mundo? Nosotros vamos a ver que en nuestras vidas empieza la apatía, empieza el desánimo. Y eso es uno de los síntomas más fuertes que un creyente puede experimentar en estos tiempos. Cuando no te dan ganas de orar porque la misma vida te está absorbiendo de tal manera que está apagando esa lámpara cuando entramos a la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Tener determinación. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí le dicen a nuestro Señor Jesucristo: Jesús, yo voy a determinar que tu Santo Espíritu sea quien tome la mayordomía de mi vida? Aló, ¿cuántos dicen amén?
¿Quiénes de los que están aquí le piden a Dios, a Jesús, en intimidad? Señor, necesito de tu presencia. ¿Cuántos de acá durante tiempo no han sentido que se han quebrantado en la presencia de Dios? Es porque el mismo mundo ha llevado que nuestra vida y nuestros sentidos y nuestra vida esté sometida al sistema corrupto de esta sociedad. Y lo único que Satanás quiere hacer es que nosotros nos entretengamos en cosas que verdaderamente nos quitan la presencia del Señor. Iglesia, ¿cómo está tu comunión con el Señor hoy en día? Esa es una de las preguntas que debemos de hacer. Obviamente yo sé cuál es mi intimidad con el Señor. Y ya sabe Dios cómo está tu intimidad hoy en día con el Señor. ¿Sabes qué tenemos que pedirle en esta mañana al Espíritu Santo? Que nos enseñe a ser como los japoneses, que nos enseñe a ser como los ingleses, que son culturas disciplinadas, con buenos hábitos, pero sin Cristo. ¿Te puedes imaginar un creyente como nosotros que tengamos la disciplina de un japonés y de un inglés al momento de buscar íntimamente, constantemente la presencia de Dios, orando todo el tiempo, alabando todo el tiempo, adorando todo el tiempo, leyendo la palabra todo el tiempo? ¿Qué crees que vaya a pasar en tu vida y en mi vida? ¿Qué crees que vaya a pasar? Que el Señor nos va a encontrar despiertos. Amén. Nos va a encontrar ¿qué? Vigilantes. Y no nos va a encontrar desprevenidos. Amén. Es importante que tú y yo entendamos que nosotros yo no quiero ser como las 5 vírgenes que dejaron apagar sus lámparas. Yo anhelo ser como las 5 vírgenes que estaban preparadas y dejaron que el aceite siguiera ¿qué? Encendida su lámpara. Amén. Eso es lo que el Señor desea, que como iglesia nosotros seamos como esas vírgenes que nunca dejaron apagar sus lámparas. Amén. Así que la meta de todo creyente, para poder que el Señor nos encuentre vigilantes, tenemos que irnos al versículo 36 y 37 del mismo pasaje de Lucas. ¿Qué dice el versículo 36 y 37? Y vosotros sé semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿Quiénes de los que están aquí están aguardando que el Señor venga por nosotros? Amén. Y dice la palabra, para que cuando el Señor llegue y llame, ¿qué pasará? Nosotros le abramos ¿qué? Enseguida. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que nosotros debemos de estar siempre en un estado de ¿qué? De alerta, de velar, de no bajar la guardia, de no dejar que la vida y el mundo y la vanagloria de este mundo absorban nuestras buenas costumbres, que la cual hemos heredado por la palabra de Dios. Y mira cómo dice el Señor a nosotros, la meta del cristiano. Bienaventurado aquel siervo a los cuales su Señor cuando venga lo halle ¿qué? Velando. Repite conmigo, el Señor desea verme velando cuando Él venga. Iglesia, Él desea Jesús desea que nosotros no nos encuentren dormidos, sino que nos encuentre bien despiertos, como lo dice la enseñanza de esta mañana. Bien despiertos, que nos halle ¿qué? Velando. De cierto os digo, nuevamente dice ceñir, la palabra ceñir. Os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Gloria a Dios por esta palabra. Iglesia, ¿qué características debemos de empezar a desarrollar como creyentes cuando nosotros queremos una constante comunión con el Padre? Número 1, como les decía ahora, ¿qué tenemos que empezar a ajustar en nuestras vidas? Por eso les digo, solo usted y yo sabemos qué es lo que en este momento está ocasionando que yo no esté
con esa devoción buscando al Señor. Número 2, que tengo que someter. Y la única forma de yo someterme es que humillándome ante el Señor. De la única manera que yo pueda someter mi vida, mis pensamientos, mis sentidos, todo lo que soy, es únicamente cuando nos humillamos delante del Señor. ¿Qué crees que vaya a pasar cuando nosotros sometemos nuestra carne y no dejamos que la carne tome lugar al Espíritu? Es que el Espíritu siempre va a buscar las cosas del Espíritu. ¿Y qué es lo que tenemos que someter en la carne? Ahora lo vamos a leer más adelante. Ahora bien, dice, Jesús desea vernos despiertos. Y Jesús vuelve y lo rectifica en Marcos. Es decir, estas advertencias y estas afirmaciones que Jesucristo está haciendo a su iglesia es para que nosotros nos apercibemos de un tiempo en la cual ya se acerca el Señor y que Cristo quiere ver una iglesia resplandeciente en Él, una iglesia de oración, una iglesia que clama, una iglesia de adoración, una iglesia que intimida con Él y que no se deja llevar por los afanes de este mundo. Amén. Vámonos a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Vámonos al versículo 35 al 37. Dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 13, versículo 35 al 37. ¿Qué dice el Señor nuevamente? Velad. ¿Ok? Pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana. Dice, para que cuando venga de repente, vuelvo el Señor y dice, no los halle ¿qué? Durmiendo. Y a los que vosotros digo, a todos esto digo, velad. Amén. ¿Cuántas veces en este mensaje hemos escuchado la palabra velad? Creo que muchas veces. Y en muchos textos me he apoyado para confirmar lo que Cristo ha puesto en mi corazón y que sé que Cristo ha puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos. Iglesia, este es el tiempo del velar, del estar despiertos. Este es el tiempo de pedirle al Espíritu Santo que encienda nuestros aceites y que nuestra lámpara brille de tal manera que nosotros podamos también hacer que otros puedan ver la luz de Cristo a través de nuestras vidas. Pero si nosotros en la intimidad, en la oración, no logramos impactar la vida de personas que no conocen a Cristo, es porque tu lámpara se está apagando. Iglesia, cuando la lámpara se enciende es cuando a ti te provoca predicarle hasta las piedras si es necesario. Y no es necesario que nuestra pastora esté insistiendo, iglesia, sal a evangelizar, porque no es un mandato de la pastora, es un mandato que el mismo Dios pone a su iglesia para que la luz que brilla en Jesús en nosotros sea alumbrando a aquellos que no la tienen. Dejemos de ser egoístas con el evangelio. Dejemos de estar nosotros acomodados en una silla sin permitirle al Espíritu Santo que alumbre la vida de muchas más personas que en este momento se encuentran dormidas. Iglesia, esto nos debe provocar a nosotros un despertar en el Señor. ¿Qué estamos haciendo para el Señor en estos tiempos? El Señor te va a pedir cuentas a mí y a ti de las cosas que Él ha hecho por ti, pero tú no has hecho nada por Él. Y sabes una cosa, iglesia, así como esta palabra me exhortó a mí, yo sé que esta palabra está exhortando a la iglesia de nosotros decir, Jesús, perdóname porque estoy dormido y no estoy permitiendo que las personas que están en el mundo lleguen a la luz de Cristo. Pero si mi lámpara está encendida, el aceite está encendido,
El mismo Espíritu Santo va a provocar en ti y en mí un deseo ardiente por las almas perdidas. Amén. Entonces, iglesia, este mensaje son instrucciones de Dios. No lo digo yo. Lo dice el mismo Jesús en su evangelio. Lo dice el mismo Jesús con sus propias palabras. Iglesia, yo no morí en la cruz del Calvario por una iglesia dormilona. Yo morí en la cruz del Calvario para que la iglesia que viene a mis pies pueda ver la gloria de Dios resucitada en aquellos que no la ven. Pero eso se puede lograr a través de ¿quién? De su iglesia. Nada más de su iglesia. Iglesia, es importante que entendamos lo que hoy el Señor nos quiere enseñar en su bendita palabra. Así que una de las cosas más importantes que no se puede descuidar, iglesia, es la oración. No bajes la guardia en la oración. Así que, iglesia, ¿qué dice el versículo 38 de Lucas 12? Vámonos nuevamente al texto de Lucas capítulo 12. Dice el versículo 38: aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, y si los hallare así, ¿qué vamos a ver? Bienaventurados son aquellos aquellos siervos que anhelamos su venida. Amén. Es decir, no sabemos ni el día ni la hora, pero lo que el Señor nos está diciendo como iglesia es que nosotros debemos prepararnos como si Él viniera hoy. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, así como lo está diciendo textualmente el versículo 38, aunque venga la vigilia segunda, la vigilia tercera, nuestra actitud hacia con Dios es que la venida de Jesús puede ser hoy mismo, puede ser ahora, puede ser ya, o puede ser mañana, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que, iglesia, tenemos que estar alertas, tenemos que estar preparados, porque nosotros no nos pueden el Señor encontrarnos con los afanes de este mundo. Amén. Así que pon a Dios en el primer lugar. Pon a Dios en el primer lugar. No, es que si hoy me cogió la tarde y me voy a ir al trabajo corriendo, entonces pon el despertador media o una hora antes. Eso no es excusa, hermano, eso es la intención del corazón. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo el que te está predicando, cuántas veces no me ha cogido la tarde? Porque al día siguiente trabajé tanto y me esforcé tanto en el trabajo que muchas veces el cuerpo mío no pedía oración, sino que pedía entretenimiento. A mí me ha pasado. Y cuando eso sucede, ¿qué crees tú que vaya a acontecer cuando te levantes en la mañana? Un cansancio terrible. ¿Y sabes por qué se siente ese cansancio terrible? Porque el aceite no se está llenando en nuestras vidas. Experimente usted en la presencia de Dios. Cuando usted se levanta en la madrugada y se levanta agotado, ¿cuál es el resultado que espera cuando termina de orar? Que estamos llenos de la presencia de Dios y que podemos hacer nuestras actividades por más muy duras que sean, pero el Señor es el que toma el control de nuestras cargas. Esto es muy importante que usted y yo lo entienda. Entonces, vuelvo y rectifico en el versículo 40 lo que Jesús está diciéndonos en esta mañana. Vámonos al versículo 40. Vosotros pues también estén preparados, porque la hora que menos penséis el Hijo del Hombre vendrá. Así que en esta enseñanza se resaltan 3 palabras: velad, preparad, vigilad. ¿Para qué? Para que Cristo nos encuentre bien despiertos. Amén. Gloria a Dios. Ahora vámonos para el pasaje del creyente o el siervo infiel. Y dice la Escritura en el versículo 46. Obviamente ya Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo, esta parábola es para nosotros,
o es para todos? Es decir, que esta parábola aplica para creyentes y no creyentes. Aplica para personas que en estos momentos estamos en un acelere, que muchas veces lo que nos deja ese acelere es que nosotros desmayemos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 46. Dice la palabra de Dios: vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no lo espere, y a la hora de que éste no sepa o no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles, con los incrédulos. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? Porque todo mundo no roba, no mata, no hurta, todo mundo se cree bueno, todo mundo hace buenas obras. Pero la gran diferencia entre un creyente en Cristo y un no creyente en Cristo, ¿sabes qué es? La oración. Una persona se diferencia cuando uno ve que esa persona tiene una vida de oración. Con el solo reflejo se ve que esa persona busca la presencia de Dios. Los no creyentes o los infieles, porque lo dice claramente nuestro Dios, aquel que no encuentre despierto, lo va a poner con los infieles. Es decir, con los que rechazaron la gracia, es decir, con los que no aceptaron a Jesús, es decir, con los que fueron atrapados por el sistema corrupto de Satanás, por los que rechazaron la gracia. Mira hasta qué nivel lleva no solamente al siervo inútil, a las insensatas. Es decir, que aquí están hablando de dos tipos de cristianos: el cristiano que se prepara y el cristiano que no se prepara. Que ambos tienen la palabra, pero ambos no la aplican. Ambos llegan a la presencia de Dios y saben cómo buscar la presencia de Dios, pero la actitud de corazón, hay uno que sí lo hace y hay otro que no lo hace. Te estoy hablando en este momento de dos tipos de cristianos en la cual hoy en día estamos viviendo. No sé de qué lado te encuentras, si del lado de las insensatas o del lado de las prudentes. No sé si tú te encuentras en el lado del siervo fiel o del siervo infiel. La única respuesta a esa pregunta la tienes tú mismo con el Señor. Y eres tú quien sabe en qué condición de comunión con el Padre te encuentras en este momento. Así que, iglesia, ¿qué le va a pasar a un cristiano que no busca constantemente la presencia del Señor? Dice el texto en el versículo 45, analicémoslo claramente. Mira lo que dice este texto de Lucas 12:45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, ojo lo que te estoy diciendo, dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, escúchame bien, a comer y a beber y a embriagarse. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que en este momento las personas que no toman en serio la oración, que no toman en serio la adoración, y son cristianos, escúchame bien, y son cristianos y seguimos a Jesús, pero no lo tomamos en serio. La actitud del corazón de uno dice: bueno, yo puedo dejar de orar una semana, puedo ver Netflix una semana, mi cuerpo necesita entretenimiento, quiero comer y embriagarme, pero yo sé que el Señor me perdona. Yo sé que el Señor me perdona. Pero ¿sabe qué pasa con esos creyentes? Que están jugando con la gracia de Dios. Están jugando con la gracia de Dios. Y mira lo que dice. Ojo, si tú tomas esa actitud, es la peor actitud que un creyente que conoce al Jesús vaya a cometer, sabiendo que él no tiene conciencia de que cuando el Señor venga y lo encuentre y lo halle en esta condición, lo acabamos de leer, ¿qué va a hacer? Lo va a meter con los incrédulos.
Es decir, que si nosotros no velamos por nuestra salvación constantemente, nos sometemos la carne constantemente a la presencia de Dios, no adoramos constantemente, no le damos gracias a Dios constantemente, no leemos la palabra de Dios ni la meditamos constantemente, ¿qué va a pasar con nosotros? Que la lámpara se va a secar. Pero esa no es lo que Cristo quiere ver a su iglesia. ¿Cómo quiere ver Cristo a su iglesia? Vámonos a segunda de Pedro. Y el apóstol Pedro nos da las instrucciones y las indicaciones de cómo, segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo del 8 al 9. Dice, mis amados, ¿ya todos los tienen? Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Así que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que no queriendo, escúchame bien, que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, iglesia, es algo que nosotros tenemos que empezar a analizar en esta mañana. Número 1, ¿cómo está tu relación con Dios? Número 2, ¿cómo te estás preparando para la venida del Señor? Número 3, ¿qué hábitos está perjudicando que tú no puedas acceder a la presencia de Dios como el Señor manda? Y número 4, anhelemos nuestra salvación porque ya se acerca la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el Señor, ¿qué nos dice? Dice en el versículo 18, y termino con esto. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria por toda la eternidad. Amén. El llamado de esta mañana, iglesia, es a crecer y a no estancarnos, porque aún hay oportunidad, iglesia, de que Cristo, cuando venga, nos encuentre bien despiertos. Gloria a Dios. Que tú y yo, cuando el Señor venga, como dice, acabamos de leer el texto de Lucas, podamos abrirle, es decir, que estemos preparados para que Él venga. Amén. Los enemigos a vencer, iglesia, en esta mañana, que le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él lo haga, porque no lo hace uno en sus fuerzas, sino bajo su Santo Espíritu. Y es que lo que se está moviendo en este sistema corrupto de este siglo XXI, bajo el dominio de Satanás, no venga a tu vida a tocar la puerta y que nosotros le tengamos la puerta cerrada completamente a lo que es el internet, el celular, las redes sociales, el entretenimiento, la gula, no sé qué más pecados hay. Lo estábamos viendo en el árbol de la vida. Arriba estaban las personas y abajo estaba que ya se partía el tronco. La vanagloria de esta vida, los afanes de esta vida. Y tienes que clamar ahora por el Espíritu Santo para que te convierta en un hombre y una mujer apegada a su presencia. Y que nos convierta en adictos a su presencia. Que Cristo sea quitando las cadenas de cualquier adicción que el mundo nos ha ofrecido y que hemos caído en esas adicciones. Este es el tiempo, esta es la hora cuando el Señor Jesucristo nos liberte de todas las cosas que nos quitan su presencia. Y usted y yo las conocemos.